Entonces, muy buenas tardes, mi gente linda, ¿cómo les va a todos? Bien, entonces estamos acá con un personaje maravilloso que decidió acompañarnos en esta tarde. Em, Nada, gracias a Dios lo contacté, me dijo que sí, es una persona muy ocupada, así que por suerte, por aquí lo tenemos. Nos encontramos en esta hermosa tarde con Francisco Solá. Se habrán topado seguramente muchas veces con sus reels, que hay muchos dando vueltas, son todos muy interesantes, todos hablan de cosas muy valiosas que nos ayudan en el crecimiento emocional, en la alegría de la vida, en encontrar un camino. Francisco es escritor, tiene un método de ayuda terapéutico basado en el libro Un curso de milagros, que si bien tiene varias cuestiones teológicas, trascendentales, nada, ayuda a la gente a destrabar sus condicionamientos, a abrirse camino. Así que bueno, hoy lo tenemos acá. Es un enorme, enorme honor, Fran, que hayas decidido estar conmigo hoy acá, así que gracias por eso. Bien, contame, ¿de qué se trata el método en el que vos estás ayudando a las personas a destrabar sus condicionamientos en el día a día, basado en este libro, El Curso de Milagros? Contame un poquito. Qué lindo. Bueno, un curso de milagros tiene un marco teórico que se llama conciencia de unidad y utiliza mucho los relatos de la Biblia, en especial el Génesis, que es el relato de la creación, que comparten las tres grandes religiones monoteístas, ya sea el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Creemos en que antes, en el momento inicial, había una unidad o había una comunión con Dios. Somos una extensión de esa conciencia. Yo creo realmente que todos los conflictos emocionales surgen del mismo problema que fue la desobediencia del hombre, de Adán y Eva, con Dios. Entonces, cada vez que nosotros nos vamos de esa unidad, surge el miedo, surge la vergüenza, surgen los conflictos. Entonces, todos los problemas actuales que tenemos, todos, sin excepción, nacen de una herida primigenia, de una herida de separación primigenia. Entonces, la plena conciencia de, de ese problema, identificarlo, prender la luz, verlo, reconocerlo, te hace un proceso de sanación impresionante porque te diste cuenta que no estás vinculándote a una persona narcisista o procrastinás o te va mal o lo que fuera por obra y gracia del Espíritu Santo o por las constelaciones o lo que fuera, sino que realmente hay un patrón que se está repitiendo, probablemente traumático, y que te genera una percepción donde vos no sos amoroso ni mereces el perdón. Entonces, yo lo único que hago es que las personas entiendan que son uno en Dios, que son amorosos, que son el Hijo de Dios. De hecho, mi segundo libro se llama Recuerda quién eres. ¿Y quién eres? Bueno, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es la sumatoria de todas las conciencias en una conciencia, que es esa unidad en Dios. Hermoso, Fran. Te hago una pregunta. Esto tiene Sí, mucho que ver con lo que planteaba Carl Gustav Jung de haber llevado varias cuestiones que a veces son dolorosas, tristes, angustiantes, traumáticas a las sombras y no poder reconocerlas porque las tenemos en un lugar que están bastante oscurecidas. Entonces, cuando vos hablas de todo esto de hacer consciente, es justamente traer a la conciencia determinadas cuestiones que dejamos en el escondite. Ahora, cuando nosotros hacemos consciente de estas cuestiones, ¿cómo hacemos para después modificarlos en la vida? No es milagroso este cambio, ¿no? Incluye toda una cuestión de que la persona empiece con acciones determinadas para cambiar lo que está pasando, ¿verdad? sí. Sí, quisiera como hacer entrar en lo que decís de la sombra. Lo primero, ¿cuál es la definición de milagro? Porque muchos piensan que son eventos extraordinarios, ¿no? O sea, la partición del mar, volver a la vida y demás. El milagro es un cambio de percepción, un cambio desde el miedo al amor. Cada vez que nosotros derrumbamos un muro, hacemos un milagro. Entonces, si uno observa, y te puedo mencionar con mucho gusto cualquier milagro de Jesús, la sanación que plantea es una sanación del corazón. Y esa sanación del corazón es darle cuenta que son amados, que no tienen nada que ver. O sea, el leproso, la lepra es una enfermedad que te enferma, que te aleja de la sociedad. Eran apartados. ¿Y qué hace Jesús para sanarlo? Lo toca.
Tocar a un leproso era una señal de muerte, o sea, te morías. Ujú, Y Jesús lo toca y le dice, hey, no, tranquilo, está todo bien. Al ciego lo saca de la ciudad donde creía que era ciego. A Lázaro, estaba muerto, su amigo, simplemente era la muerte simbólica. Era una persona que no vivía en coherencia, no vivía en paz. Entonces, toda la sanación es un cambio de percepción, de miedo a amor. Entonces, ese cambio de percepción, por supuesto que lleva tiempo, no es un proceso lineal. O sea, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. ujú. Fueron 40 años de depuración de toda esa mente de esclavo, esos 400 años de esclavo. Lo mismo Jesús, lo mismo que estuvo 40 días en el desierto o hasta 3 días tardó en resucitar. Lleva tiempo, pero lo interesante y lo que yo creo que por eso es tan superador a las terapias tradicionales que tardan tanto tiempo, es que vos cuando tomás conciencia de la herida de separación, que por ejemplo si tenés una herida po- de, de que estás procrastinando y que realmente se genera porque eh, te sentías no merecedor en tu infancia, esa plena certeza de que es eso y que no es otra cosa, ya no te puedes hacer el desentendido. Entonces, si vos lo reconocés, si vos lo ves y es casi como un hábito que estás todo el tiempo prestando la atención, va perdiendo fuerza. En la medida que lo identificás, va perdiendo fuerza. Y Jesús, la única diferencia que incluso él lo dice es que él no ha perdido nada de lo que Dios le dio. Y lo repito, él no ha perdido nada de lo que Dios le dio. ¿Qué significa eso? Nosotros sí perdimos, que está en la sombra, como decías vos. La sombra no es algo malo, es algo que te pertenece. Y la sombra es todo aquello lo que ocultás para encajar. Entonces, Jesús no tenía sombra. Entonces nosotros, que tenemos sombra, lo que tenemos que hacer es bendecir la sombra. Y al bendecirla, es decir, decirle que es amada, bueno, permitís que se exprese. Y esa sombra, por ejemplo, en mi caso la sombra era hablar de Dios. Yo creía que la sanación era algo racional. Y yo dije, bueno, yo voy a unir esos dos mundos, porque yo no llego a todos estos conceptos desde la fe, yo soy ateo. Entonces, como decía, un ateo va a hablar de Dios. Yo parezco un pastor, básicamente. Y digo, y sí, yo llego a todas estas conclusiones desde la razón, no desde la fe. Entonces, otras personas te dicen, no, no, hay que creer. Yo todavía, pero yo digo, es una cuestión racional entender leer la Biblia y entender los simbolismos. Entonces, cada uno tiene sus sombras. Entonces, yo como estoy sacando la sombra en este momento, estoy donde quiero estar. Ujú. Cuando vos decís que sos ateo, Fran, el ateísmo plantea la no creencia en Dios. Sin embargo, Sí, cuando vos hablas de Dios, lo haces desde un rol racional, ¿te entendí bien? sí, 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 Bien, sí. buenísimo. Yo tengo certeza, no ¿Y creo. hubo algún acontecimiento en tu vida que te haya hecho tener certeza o por qué empezaste vos a hablar de todos estos temas? Porque ¿Hubo tenía algo- que haber una respuesta. No podía entender que Dios sea algo tan malo como se me enseñó. O sea, no lo podía creer. Yo fui a colegio católico desde jardín y, y me daba miedo entrar a la capilla. Era algo sadomasoquista. O un Dios que está ahí a lo largo, a lo alto, que te contempla. ¿Por qué Dios está en el techo y no en el piso? O sea, ¿por qué no puede estar pisando el piso? No, porque es. Bueno, entonces, la mirada de los santos, la mirada de las vírgenes. Entonces, a mi punto de vista, se me explicó muy mal que yo era pecador, que yo me iba al infierno o tenía que cumplir y demás. Y no te explican, creo que no me explicaron bien. Entonces, eh, llegó esa conclusión o llegó esa respuesta de tiene que haber otra forma 25 años después, cuando llegó un libro ya un curso de milagros y me costó muchos años terminarlo y bueno, hice ese proceso. Y ahí entendí que el observador no tiene nada, el observador no existe. Te cuento un pequeño detallito Ah, más, lo eh, que quiero. como para ponernos también un poquito en contexto. Yo soy licenciada en Filosofía y en Teología, Ah, profesora en ambas y actualmente doy la cátedra de Diálogo Interreligioso en una universidad en México, así que toco hermoso. mucho el tema de las religiones.
Y también cuando me encontré con un curso de milagros me di cuenta que esa canalización que había hecho, que se había hecho, no tenía nada que ver con lo que a mí se me había enseñado en la carrera sobre lo que era el Dios cristiano, ¿no? De estar justamente muy arriba, de no tocar el mundo, bueno, y que cuando lo caminó fue como toda una revolución. Así que, Wow, bueno, qué eh, lindo que hayas estudiado todo eso. sí, 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 fue mi pasión muchos años, la historia religiosa, la historia de las Ah, religiones en contexto. Así que bueno, Fran, ¿algo más que nos quieras decir? ¿Algún tip que le quieras dar a la gente? A ver, voy a reformular bien la pregunta. Si tuvieras que darle a la gente un tip o una idea sobre cómo empezar a romper condicionamientos cuando no tienen ni idea por dónde empezar. como nosotros somos conciencia de unidad, es decir, que no existe el yo, todo lo que ves habla de vos, siempre. Tu hermano carga un espejo donde vos te ves. Entonces quizás vos, hoy la inconsciencia es muy dura, como cualquier persona cuando arranca. Una gran herramienta y la más básica es la IP, yo le digo, la inversión de pensamiento. Ujú, Invertir en el pensamiento. Entonces, fíjate todo lo que ves, por ejemplo, qué es lo que te enoja de tal persona. Y ahí mucho te va a llegar mucha información de vos. Entonces, si a vos te enoja, Pepito es un egoísta. Pepito es un egoísta. Bueno, perfecto. Tú eres el egoísta. ¿En qué te estás negando? ¿En qué no te estás permitiendo ser? Entonces, si bien no es tan lineal, sí te puede, porque siempre el ego se oculta dentro de los enojos, te da muchísimas herramientas de percepción. Entonces, invertir el pensamiento, siempre nunca, o sea, el mejor consejo quizás que le puedo dar, y es el que le digo a todo el mundo, y esto lo dice Enrique Corbera, no lo digo yo, es no hablen de los demás como la causa de sus problemas, dice. Y me parece tan extraordinario. Es así, no hablen de los demás como la causa de su sufrimiento. Cada uno es responsable y creador de ese sufrimiento, porque es esa percepción que se ve. Entonces, quizás como en una frase que está en el principio de mi libro es, eh, lo que, el problema que tienes es tan pequeño y lo que te sostiene es tan inmenso, simplemente hay que desconfiar de tu prudencia, desconfiar de esa inteligencia y entregarte a esa confianza, esa certeza de que te sostiene. Vos no podés Vos podés impedir, esto sí lo podés hacer, vos podés impedir que Dios entre en tu vida, que el amor entre en tu vida, pero no podés impedir que te sostenga. Siempre te sostiene. Siempre todo lo que viene hacia vos es, es Dios hablándote. Yo, cada persona que me escribe, yo sé que es Dios hablándome. Entonces, sé que hoy tenía que estar con vos acá. ujú. Y sé que la persona que está escuchando tenía que verme a mí. Entonces, como te abrís es una predisposición a los milagros. Y así te puedo contar Bien. historias extraordinarias, fantásticas, te diría, que una persona racional diría que es mentira y que si vos te abrís, sucede. Yo me quedaría hablando con vos todo el día. Sé que tenemos poquito tiempo, Tenemos tiempo, pero faltan. es alucinante escucharte. Aparte, compartimos mucha cosa. Yo hice el diplomado con Enrique Corbera y soy una gran admiradora de él. Ah, yo lo estoy haciendo ahora. ¿Lo estás haciendo ahora? Bueno, Sí, alucinante, es alucinante, terminas con muchísimo conocimiento. Él es alucinante, es un ser especial e iluminado. Y con esto que decías de que cuando ves al otro, en realidad te estás viendo vos mismo a través del otro, él tiene un ejemplo bastante interesante que dice que una vez fue a su consulta una señora y le dijo, odio a mi marido porque es muy egoísta, justamente el mismo ejemplo que diste vos. ¿Lo estaba pensando en ese viste? tema, pero no me acordaba. Sí, Exacto. bueno, era ese justamente. Y nada, la señora le decía, mi marido es muy egoísta, no sé qué, y Corbera le dijo, la egoísta en realidad sos vos, no es él. Él, él vive como su transparencia, ¿no? Como dice el coaching, vive en transparencia, no pasa nada, pero la que está mal con eso, la que tiene un problema con el egoísmo, sos vos. Así que bueno, es real que, como dice justamente nuestro querido Corbera, la falta de juicio sería como el camino más interesante hacia el camino iluminado, si se quiere. Total, total. O sea, una vez estuve en Barcelona con él, habíamos salido de almorzar y me llevó el auto, o sea, me llevó al hotel.
Y ahí tomé conciencia de algo como que me pareció extraordinario, que eres, perdón por la palabra, porque sé que quiero que se entienda, él es un viejo, Sí. es un abuelo, Es un abuelo, sí. es un abuelo. No tiene nada de especial el tipo, Ujú. nada de especial. Y eso es la gran, o sea, y sobre todo ahora que murió el Papa Francisco, el cuerpo del Papa muerto tiene más enseñanza que todos los que son los odiadores. El tipo con los zapatos ahí, se entierra con esos zapatos. Y creo que Corbera agarra esas banderas. El tipo en ningún momento se puso como un maestro. Yo acá no me pongo como un maestro. El tipo me enseñó. Entonces ahí comprendí que la única diferencia momentánea entre entre Corbera y yo es que él ha perdido menos de lo que Dios le dio. Él ha abrazado muchísimo más su sombra, se ha amado mucho más y se anima a decir las cosas. El tipo es un tipo así. Solamente la única diferencia es que él se anima más por el momento. Estoy Y, completamente de acuerdo. y todos tenemos ese poder que Dios nos dio para realizar nuestra misión. Corbera cree más en sí, entonces por todas sus aventuras. Entonces es un llamado a que las personas que estén acá, que tienen un poder inmenso, que lo sostiene, lo único que tienen que hacer es soltarse, soltarse, creer que realmente lo que ocultan es hermoso. Fran, ¿crees que el sufrimiento tiene algo que ver con el despertar espiritual? No digo que le pase a todo el mundo, ¿eh? Hay gente que del sufrimiento, como Corbera, que ha tenido una vida muy difícil y a partir de ahí creo yo que se ha reestructurado. Y después creo que hay gente que se ha reestructurado por un acto de conciencia pleno sin tener una vida terrible. Pero, ¿consideras que tiene algo que ver? Yo creo que es inevitable, es como cuando tenés una herida, o sea, tenés que sacar el pus, tenés que quitarlo. Entonces, yo creo que hay dos formas. Por ejemplo, 2024 y 2025, sobre todo 2025 quizás, o la última etapa, ponerle octubre, febrero, marzo de 2024-2025, fueron los meses más difíciles de mi vida. Pero porque elegí ponerme en los meses más difíciles de mi vida. Porque uno tiene dos opciones. O se desentiende y finge demencia y sigue durmiendo, o tiene esas conversaciones que necesita tener para estar más en paz. Y esas conversaciones que necesitamos tener, te meten en el desierto. Vos en Egipto comías, dormías, tenías un techo, eras esclavo, pero tenías techo y comida. En el desierto no tenés nada. Entonces, supone un desafío, supone un problema pensando en dualidad. Y es hermoso. Entonces, yo cada vez que me pongo en incomodidad, me duele, sufro. Pero ese sufrimiento, que es la resistencia del ego, da paso a algo mejor, a la tierra prometida. Entonces, creo que es necesario. O sea, vas a experimentar resistencia, dolor. Los crecimientos en esta experiencia dual se experimentan así. Muchas veces, no todas. Es un placer enorme tenerte acá. Gracias, Fran, por haber aceptado esta entrevista, cortita, pero súper, súper, súper productiva. Así que, nada, ¿dónde te podemos encontrar? Yo ya sé dónde encontrarte, pero ¿dónde te puede encontrar la gente? Me puede encontrar, sí, en Tandil, si bien a Tandil. No, Francisco Sola Oc es todas mis redes, estoy en todos lados. Generalmente contesto en Instagram, Francisco Sola Oc. Tengo ahí un equipo de personas que contestan los mensajes después me lo hacen llevar. Eh, y nada, con gusto, si quieren escribir o compartir lo que sea, y si no, que se empiecen a formar con los libros. Eso sí, es necesario los libros, leerlos. ¿Los libros Hay se que pueden encontrar? ¿Dónde? solamente desde mi Instagram o desde internet y te llega a la puerta de tu casa. No están en ninguna librería, pero Bien, llega a cualquier lugar del mundo. buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí. Muchas gracias, de Ah, verdad. un placer, mi querida teóloga y filósofa. Un placer, Fran. Gracias por haber estado. Gracias. Entonces, mi gente linda, vamos a ir cerrando por aquí. Francisco Solá, que decidió muy amablemente acompañarnos hoy con todas estas enseñanzas que, bueno, realmente no se encuentran en cualquier lado. Estamos en un mundo en el que hoy en día es muy necesario todo esto, así que le agradecemos profundamente el haber estado y bueno, nosotros seguimos por aquí.
el próximo miércoles. Les mando un beso enorme a todos. Gracias por estar, gracias por acompañarnos desde cualquier parte del mundo. Y Noelia Recalde por aquí. Nos estamos viendo muy pronto. Bye bye.